y un extranjero viene de otro lugar. Por eso, cuando Jesús confrontó a Pilato, le dijo, mira, papito, mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual. Y entonces, cuando estaba la tierra desordenada y vacía, dice Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios, en su presencia y en sus obras preparadas de antemano, dijo, pues vamos a poblarla. Estaba así desordenada, vamos a ponerla en orden. Vamos a coger estos espíritus, diga yo, y vamos a hacerlos participar de sangre y carne para poblar ese planeta. Hay muchos planetas, hay muchas constelaciones. Eso es enorme por ahí para arriba. ¿Te has puesto a mirar de noche cuando no hay luna por ahí para arriba? Mira la grandeza de Dios para que tú veas. Y entonces Dios empezó a traer esos espíritus a participar de carne y sangre. Y hace dos sexos, hombre y mujer. ¿Para qué? Para que procreando cuerpos él pudiera traer esos espíritus a participar de carne y sangre. Qué chiquitos somos ante el plan de Dios, ¿verdad que sí? Qué cortito nos quedamos ante la grandeza de Dios. Y quiero leer un verso, una escritura que todos conocemos, pero vamos a leerla. Job capítulo 38. Porque no nos cansamos de deciros las mismas cosas, ¿verdad que sí? De repetiros las mismas cosas. La palabra iglesia quiere decir asamblea, congregación. Somos un concilio espiritual, ¿verdad? ¿Estás ahí ya? Verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Interrogando el Señor a Job. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Diga, ahí estaba yo. O sea que cuando se estaba manifestando la creación de Dios, tú estabas ahí. Como dicen en Puerto Rico, somos más viejos que el switch el sol. Entonces, ¿qué pasa? Tú estabas ahí presente. Entonces estamos hablando de esa trayectoria de la iglesia del Señor. Job participó de carne y sangre antes de la cruz, pero era iglesia. Pertenecía a esa asamblea, pertenecía a los hijos de Dios. Simplemente que a él le tocó vivir ese tiempo, esa dispensación, en el reloj de Dios terrenal, porque en verdad Dios no tiene reloj. Dios es. Por eso le dijo a Moisés, cuando Faraón te pregunte quién te mando, dile yo soy. Porque yo soy es el eterno, para siempre. Pero al participar los hijos de Dios de carne y sangre, ahí entra un tiempo, un espacio, una edad. Y vemos viendo lo que sucede aquí, que el Señor le explica a Job que él ya había nacido y lo dice el verso 21 que ya todos conocemos. Verso 21 dice, tú lo sabes. Es como decirle, ¿tú sabes eso, Job? Pues entonces ya habías ¿qué? Nacido. Y es grande el número de tus días.
Entonces me imagino la reacción de Job cuando Dios le dice, oye, despierta, tú que duermes. Ya tú existías. Ya yo te había creado tu espíritu. Tú habías nacido de Dios. Diga, yo soy nacido de Dios. Hay una expresión de Juan en el capítulo 1. Y Juan dice en el capítulo 1 que hay unos que son nacidos de la carne, pero hay otros que son nacidos por voluntad de Dios. Lo leemos. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. No pierda Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así me lo enseñó una monja allá en el colegio católico yo estudiaba. Me decía, Pancho, ¿cómo son esos libros? ¿Cuál es el orden? Y me decía, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y me daba 4 cocotazos. Que me lo aprendiera. ¿Estamos ahí? Ok. Verso 12, 1-2. Dice, 1:12. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ahora cuándo? Si ya no fuimos antes de la fundación del mundo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diga, yo soy nacido del Espíritu. Por eso dice Pablo en Hebreos capítulo 12 que Dios es el Padre de los espíritus. Dios es el Padre de la iglesia. Dios es el Padre de esos espíritus justos hechos perfectos. Y papi y mami, no, papi y mami tuvieron su función de procrear un cuerpo. Y procrearon ese cuerpo, pero ese espíritu no es engendrado por voluntad de sangre ni voluntad de carne. Por eso el profeta Isaías dice Dios a través de Isaías, los que sois traídos por mí desde el vientre. A ti te trajeron y te vas con el Padre y vuelves de donde saliste. Como dice otro refrán, a ti te va a llevar quien te trajo, Dios mismo. Aquí, a ti te va a llevar quien te trajo, porque el espíritu vuelve a Dios, que lo dio a donde, a un cuerpo. Esa palabra Dios tan chiquitita, ¿verdad? Dios, 3 letras, pero dice un montón. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y hizo un cuerpo en el vientre de María también. Entonces la iglesia existía antes de la cruz. Lo que pasa es que esa iglesia no tiene lo que tú tienes. Esa iglesia no recibió lo prometido. Esa iglesia no se le habló gracia. Esa iglesia no se le habló evangelio. Por eso Jesús en los días de su carne, en Juan, le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las vas a poder sobrellevar, porque hasta que yo no muera y resucite, no se va a explicar a través de Pablo los beneficios de la muerte y resurrección mía. Entonces esos antiguos testamentarios eran iglesia, pertenecían a la asamblea, eran hijos de Dios, pero no recibieron lo prometido. Vamos a leerlo en blanco y negro. Hebreos capítulo 11.